capítulo 21. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. 21, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Antiguamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios la lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni dolor, ni dolor, de la primera cosa. Y estaba sentado en el trono, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que quiera, le soy la vida y la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, no Vamos a repetir el versículo 6 y 7. Dice, verso 6: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que venciere, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana por la palabra. Tu palabra que es fiel y verdadera. Tu palabra que es espíritu y vida. Pedimos, Señor, que nos bendigas a través de oír tu palabra. Las mentes sean liberadas. A través de oír tu palabra, los cuerpos enfermos se sanan. A través de oír tu palabra, toda perturbación en la mente se va, desaparece en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo. Póngase cómodo. Aleluya. Bueno, oiga bien, cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Amén. Ese es el tema en esta mañana. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Esta es palabra de Dios. Gloria a Dios. Libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro de revelaciones. La revelación de Jesucristo, como lo dice el capítulo 1. Y en la revelación de Jesucristo, allí, hermano, vemos pues
una revelación pasada, presente y futura. En Apocalipsis, Jesucristo hablando. En aquel entonces decimos un representante de la iglesia como Juan, porque Juan, el último apóstol de los 12, el último que quedó en unos tiempos duros, donde el cristianismo salvajemente, hermano, fue perseguido con el propósito de deshacerse del cristianismo, de desaparecer el cristianismo. Oiga, el último apóstol, una edad avanzada, ya un anciano, pero con todos sus años encima, como dice el libro del Proverbio, bendito sea Dios, que los ancianos, esos días, ese tiempo que nos toca pues, a los seres humanos vivir, son coronas de gloria. Amén, hermano. Son coronas de gloria, porque ahí está acumulado la experiencia, ahí está acumulado muchas cosas, los que son cristianos, muchas cosas buenas. Podemos decir un cofre donde tiene almacenada allí guardada muchas bendiciones, muchos tesoros. Corona de honra para los ancianos. Una persona, bueno, el que tiene a Cristo, ya cuando llegamos a la edad, que ya bueno, tenemos que llevar la vida un poco más calmada, tenemos que llevar la vida, gloria a Dios, en la dirección de Dios, con el conocimiento que Dios nos ha dado, para así empezar pues a enseñar. Los grandes sabios son los ancianos. Bendito sea Dios, porque en ellos está acumulada la experiencia de la vida. Y es corona de oro. Lamentablemente, el que no tiene el conocimiento de Dios, lo que piensa y lo que entra por su mente, y lo que son estorbos, que ya los quiere, que no sirven para nada, que bueno, y bueno, entra en un estado, oye, tremendo, estado muy difícil para una persona cuando llega a esa edad. Nosotros los cristianos tenemos que tener pues un pensamiento basado a la palabra de Dios. Corona de honra cuando llegamos a cierta edad. Amén. Y Dios tiene un propósito, por ejemplo, en este caso Juan, mis amados hermanos, vemos que con toda su edad encima, con toda esa edad que tenía, 90 años, el hombre estaba todavía testificando, bendito sea Dios, como un testigo de Cristo, hablando de las cosas de Dios, hablando de lo que él había vivido, lo que él había visto, lo que había oído, de parte de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos mantenía consolidados en esa fe con esperanza. Oye, y bueno, llegó un momento, fíjense en esos tiempos para que ustedes vean cuando yo digo una manera brutal, una manera feroz contra el cristianismo, que nos respetaron la edad. Una persona ya anciana, lo agarraron, hermano, y lo ahincaron por allá en una isla para que se viviera solo. Lo sacaron de la ciudad y lo llevaron allá. Ahí lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Ahí lo da clarito. Óigame bien. Oiga bien. Juan, el último apóstol, Dios Cristo le delegó, es para un trabajo importante, de escribir las cosas que le iba a mostrar. Escribe, le dijo Cristo a Juan. Dice la palabra que Juan estaba en la isla, solo, el día del Señor, en ayuno, allí solitario, pero allí clamando a Dios. Porque esa es la vida del cristiano. Si estamos aislados, si nos aíslas,
Bueno, debemos tener la confianza en Dios. Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Tenemos que tener seguridad de eso, confiar de que Dios está con nosotros. En las buenas y en las malas, Dios nos rodea. Dios está allí. Lo que tenemos que hacer es, hermano, entrar en la cobertura de Dios, adorarle, buscar su rostro, confesarle, hermano, todas las cosas que tenemos en nuestros corazones. Y Él va a hacer algo maravilloso. Juan estaba allí cuando dice que cuando él estaba allí orando, estaba sin comer, en ayuno. Dice, hermano, que oyó una voz y vio aquella visión, aquel personaje como sus dos ojos como llama de fuego, que él tenía una vestidura blanca y un cinto de oro por su pecho. Bendito sea Dios. Y cuando vio aquello, dice que se desplomó sin fuerza a tierra, perdió toda su fuerza, pues su estabilidad cayó a tierra. Cuando aquel personaje se acercó y le tocó y le dijo: yo soy el Alfa, yo soy la Omega. Cristo se le apareció, hermano, y fue confortado, recibió fortaleza, y luego oyó la voz que le dijo: escribe lo que ves, escribe lo que ves. Oye, Dios nunca ha dejado a sus hijos solos. Dios nunca ha dejado a su iglesia sola. ¿Sabe? Cuando Cristo murió, que ya la iglesia, los 12 apóstoles que representaban la iglesia en aquel entonces, desanimados por la pérdida de su maestro, ellos pensaban que ya todo se había acabado. Ya Jesús no estaba con ellos, lo habían matado, lo habían crucificado. Y cada quien, hermano, agarró por su lado. Pedro se fue por allá, el otro. Solamente las mujeres que estaban allí, pendientes de la sepultura del maestro, las mujeres, son protagonistas de la historia. Bendito sea Dios. Óigame bien. Y aquella tristeza que tenía la iglesia, cuando hablo de iglesia estoy hablando de los 12 apóstoles, 11, porque ya uno había sido tomó una mala decisión. 11 apóstoles y las mujeres que llegan. Resulta que cuando al tercer día, muy de mañana, vemos que las mujeres que fueron se encontraron con la tumba vacía. Cristo había resucitado y un ángel le dijo: vaya y lleven el mensaje de que estaba muerto, ahora no está, sino que vive. A su nombre. Vive. Un tiempo se fue la palabra del Señor. Jesucristo dijo, cuando estaba enseñando, Él decía: así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre tendrá 3 días y al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará de los muertos. Jesús lo había dicho, amado hermano. Y al tercer día Jesús se levantó de los muertos y se le apareció a María Magdalena, y luego se le apareció a Pedro, y luego se le apareció, hermano, a los que iban hacia Emaús, y luego se le apareció a 12, y luego se le apareció, hermano, a muchas personas. Dice para 400 personas. Oiga, luego, como lo relata el evangelista Lucas en el libro de Hechos, cuando él es un recopilador de la historia de Cristo, él escribe una carta dirigida a Teófilo, amigo de Dios. Escribe esta carta a Teófilo, porque Teófilo, una persona, hermano, que tenía pues aquel deseo de conocer acerca de Jesús, de la vida de Jesús, de todas las cosas, pues Lucas se encargó de escribir el libro Hechos de los Apóstoles.
desde que Cristo resucitó, desde la venida del Espíritu Santo, luego la unción, cómo salen los apóstoles predicando, y los hechos, las maravillas, los milagros y las señales y las almas salvándose. Todas esas cosas las escribió Lucas. Ahora bien, en esos escritos, mis amados hermanos, allí él relata diciendo que Cristo se le apareció, se llevó a Pedro, a Juan y a Jacob, los tres líderes de la iglesia cristiana en aquel entonces. Los llevó allá al monte de los Olivos. Y estando allí, mis amados hermanos, fíjense, Cristo enseñándole a los discípulos, hablando, después de resucitar un cuerpo glorificado, comió con los discípulos. Fíjense, comió con los discípulos.
ahí vemos una iglesia donde había una profetisa, Isabel, la profetisa. Ella profetizaba y la tenía bien alto, pero resulta que la profetisa, hermano, hacía sus pecados ocultos porque seducía a los hermanos de la iglesia, se llegaban a ellos. Y fíjese, era una profetisa, y el Señor pues allí le revelaba ese pecado que estaba dentro de la iglesia, de una mujer de ministerio. Y así como eso, otros pecados más, el pecado de los nicolaitas, de la idolatría, que muchos lo estaban practicando en oculto, no sabían, porque hacen como el gato. El que peca hace como el gato. ¿Usted sabe cómo hace el gato? El gato, cuando va a hacer su necesidad, el gato empieza hace bollito, y después que hace bollito, hace su necesidad, y después le echa tierra, creyendo que ya está listo. Pero resulta que el pecado hiere. Hermano, ese mal olor brota, y la gente, oye, pero hay un mal olor bueno, el gato que se hizo y escondió su pecado. Así es el pecado hiere. Al momento nadie sabe nada, pero al pasar los días, el pecado tiene que salir a la luz, porque no hay nada oculto que no se deje de manifestar Dios Cristo. A su nombre. Entonces era la condición del mensaje de las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque los seguidores de Cristo, el Señor demanda fidelidad. ¿Y fidelidad para qué? Bueno, vea lo que dice Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será el que venciere. El que venciere heredará todas las cosas. Y aparte de eso dice, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. ¿Quién dijo estas palabras? Cristo, el Salvador. Cristo, el que nos da la autoridad para vencer. Dios nos exige que venzamos. Hay que vencer, porque en Cristo somos más que vencedores. O sea que es una batalla. Es una batalla. Por ejemplo, Pablo, cuando le hablaba a la iglesia, utilizaba, por ejemplo, hermano, un extracto del deportista para ser coronado. Y entonces traía eso y decía que en el camino de Dios hay que ser como el deportista. Un deportista está compitiendo, sea boxeador, sea atleta, sea beisbolista, sea futbolista. Ellos están compitiendo, pero están compitiendo porque por un premio, una copa de oro. ¿Ve? Y tienen que esa competencia ser legítima, porque ellos tienen que pasar por muchas pruebas, una de ellas antidoping, para ver si no tiene sustancia prohibida en su sangre. Fíjese, porque por ejemplo, el atleta tiene que competir legítimamente, no meter trampa. Así también en las cosas de Dios. En este camino hay que andar legítimamente. No podemos meter trampa, porque Dios no puede ser burlado. ¿Quién engañará a Dios? Dios conoce todas las cosas. A Dios nadie lo engaña. Engañamos a los hombres, pero a Dios nadie lo engaña. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora bien, amados, el Señor nos manda a ser vencedores. ¿Para qué? Para que recibamos la promesa, la herencia. Porque hay una herencia en los cielos. Hay promesas en los cielos. ¿Cuánto alaban a Dios? Hay promesas en los cielos. Y aparte de esa promesa, vamos a tener un Padre. Aleluya. Vamos a tener un Padre eterno. Dios, el creador de los cielos y la tierra. Aquí en la tierra tenemos, los hijos hay muchos padres biológicos, padres. ¿Ven? Pero en el cielo vamos a tener un solo Padre. Por eso que ese Padre nos manda a vencer. El que vence,
recibirá la herencia, y yo seré su padre y ellos serán mis hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Juan está recibiendo esta palabra. Óigame bien las últimas palabras de Cristo. Juan la recibe, la escribe para que la mande a las iglesias. El último trabajo de Juan, enviar los escritos a las iglesias, a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia, para que enseñen, para que hablen de esa revelación, de esa maravilla a su nombre. Ahora bien, ¿sabe usted una de las promesas que tenemos los cristianos? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? Bueno, porque este cielo y esta tierra perecerán. Porque esta hechura que Dios hizo en el principio, bueno, muere. Ha establecido el hombre que muere una sola vez y luego al juicio. O sea que todo debajo del sol es vanidad y vanidad, de todo se acaba. Pero Dios, la promesa de Dios es eternidad, vida eterna, cielo eterno, tierra eterna, nuevo, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Amén. Él tiene el poder, no podemos desconocer el poder de Dios de que Él hace, porque Él es Dios y Él hace todas las cosas nuevas. A su nombre. Una de esas promesas, aquí está. Juan dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. ¿Qué vio Juan? Que el primer cielo y la primera tierra se acabaron y el mar ya no existía. Sigue diciendo el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén. Pablo habla de la nueva Jerusalén celestial, hablando de los judíos, hablando de la promesa de los judíos, porque los judíos esperaban que en Jerusalén hubieran unos cambios, porque precisamente los profetas, ellos hablaban de los cambios que iba a tener Jerusalén. Bendito sea Dios, pero los judíos lo interpretaban literalmente. La Jerusalén cambiada, la Jerusalén transformada, la Jerusalén que pensaban que era para esos tiempos. Pero Pablo habla de la Jerusalén espiritual, le dice a los judíos en el libro de Gálatas, que esperamos la Jerusalén espiritual, que descenderá de los cielos, la Jerusalén que vio Juan, el apóstol, descender del cielo como esposa ataviada para su marido, porque el primer cielo y la primera tierra perecieron, ya no existían más. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces fíjese, la promesa de Dios, cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a vivir. Verso 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esperamos la promesa de Dios, que tenemos de Dios, la esperanza que tenemos. Por ejemplo, ahorita como seres humanos en este sistema terrenal pasamos por enfermedades, pasamos por situaciones económicas, pasamos por situaciones, bueno, de la contaminación ambiental, la guerra, que no son muy buenas contrarias en un país, porque mírense, los países se guerran, los niños, las mujeres sufren, los que habitan sufren. Libre Dios a Venezuela, pero ese es algo sufrido, hermano. Bueno, la promesa de Dios que tenemos de parte de Dios, que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Ya las enfermedades no se van a enseñorear de los cuerpos. Desapareció el cáncer, desapareció la artritis, desapareció la diabetes,
todas esas enfermedades terribles que agobian hoy a la humanidad, eso no estará en ese cielo nuevo ni en esa tierra nueva. Ya se acabarán los sinsabores, hermano, el lloro, la depresión, ya se acabarán todas esas cosas porque estaremos en cielo nuevo y tierra nueva. Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto. Cuando dicen gloria a Dios, esa es la promesa para los vencedores. Vencedores. Esta es la gran bendición de parte de Dios que vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 21, hablando de Cristo a Juan. Cristo hablando de Juan, la revelación futura, lo que viene en el futuro, lo que estamos esperando. Han pasado 2000 años que Cristo reveló esta revelación, hermanos queridos, y hoy por hoy la iglesia, nosotros que somos los protagonistas en estos tiempos 2026, somos los protagonistas de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, haciendo el trabajo, pregonando, bendito sea Dios, el mensaje de resurrección, el mensaje de esperanza, avivándonos unos a otros, bendito sea Dios, fortaleciéndonos unos a otros, reprendiéndonos, exhortándonos unos a otros, como nos enseña la palabra. ¿Para qué? Para estar fortalecidos. ¿Para qué? Para vencer, para resistir, porque tenemos que resistir para vencer. Amén. Ahora, fíjense todas estas cosas bellas, estas promesas que el Señor nos dice allí. Pero para llegar allí, el Señor nos manda a batallar, a vencer. Estamos en tiempos cruciales. Digo tiempos cruciales por lo que estamos viviendo. Solamente lo que falta cumplirse la última profecía, porque todas las profecías bíblicas están cumplidas. Una profecía solamente queda por cumplirse y estamos esperando. Pero debemos esperar el cumplimiento de esta profecía, apercibidos en la fe de Cristo, guardándonos en la fe, en el amor, en la santidad. Amén, hermano, en la esperanza, esa fe, bendito sea Dios, ese amor, esa santidad se logra solamente con la constancia, la perseverancia y la paciencia que estamos, aleluya, activando en estos tiempos críticos que se está viviendo en la humanidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, no le van a gustar mucho estas palabritas. Hoy, en estos tiempos, hermano, estuve oyendo una estadística aquí en Venezuela, que en este año 2000, el año pasado y en este año la iglesia evangélica ha crecido un número grande, más que en muchos países latinos. En Venezuela, la estadística del crecimiento de la iglesia evangélica. Muy bien, se está predicando a Cristo, muchos están conociendo a Cristo. Pero a través de ese número, lamentablemente, hermano, hay muchos casi guasones. Lamentablemente. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Cristo venga, Cristo no viene a buscar cantidad. Cristo viene a buscar un pueblo preparado, calidad, santo, porque solamente, hermano, los santos, bendito sea Dios, los que están bajo el amor, bajo la santidad y la fe, serán tomados de esta tierra y llevados hasta el cielo, a su nombre. Los que ya, hermanos, batallaron, están allí esperando ese momento glorioso. Y aquí de la iglesia muchos hermanos partieron en la fe y están esperando ese momento glorioso. Y nosotros que vivimos, que estamos batallando, también estamos esperando ese momento glorioso. Por lo tanto, no podemos flaquear. Por lo tanto, debemos cada día prepararnos, desechar las cosas malas, como el mensaje de anoche allá en Villa Francisco de Miranda. Los que están en Cristo, que somos, los que están en Cristo, que somos, si somos nueva criatura, quiere decir que ya no hay lengua larga, que ya no hay iracundo, que ya no hay
celoso, que ya no hay contencioso, que ya no hay práctica de la fornicación, práctica del adulterio, práctica de la hechicería, práctica, bueno, de tantas cosas malas, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, a su nombre. Y entonces por eso que le hablo de los guasiguasones, de los casi, de las apariencias, que aparentan una cosa pero son otra. También lo que escribió acerca del caso de Ananías y Zafira, quisieron meterse la bendición y aparentando que estaban verdaderamente dispuestos de corazón, pero no pudieron engañar al Espíritu Santo. Entonces fíjese, hermano, fíjese lo que dice Pablo, en 1 Tesalonicenses, para llegar a la bendición de Apocalipsis 21, iglesia. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo dice lo siguiente: 1 Tesalonicenses 4:13 al 17, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Cristo en el aire, y así estaremos siempre con él. Palabra de Dios. Pablo habla de esa promesa gloriosa, de ese momento glorioso. Él lo estaba esperando y él animaba a los hermanos. Todavía, hermanos, hay esa esperanza. Animamos, hermanos, nos animamos con estas palabras. Estamos a la espera del rapto de la iglesia, la víspera de la venida de Cristo por su iglesia. Allí Pablo está hablando del rapto de la iglesia. ¿Quiénes se levantarán primero? Los que durmieron en el Señor, los que han peleado la buena batalla en la fe y los que han echado mano a la vida eterna. Mas los que vivimos, los que estamos vivos ahorita, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos presentaremos delante de Cristo, y Cristo nos presentará delante del Padre. Esa es la revelación, mis amados. Óigame bien, ese es el proceso. Óigame bien, ese es el proceso. Vamos a pasar por ese sedazo. Se levantarán los preparados. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están preparados? Ajá, falta. Hay unos que están pensativos, están analizándose. ¿Será que estoy preparado? Porque, oye, ¿cuántos están preparados? Hay muchos que están dudando todavía. Bueno, óigame bien, se van los que están preparados. ¡Sube acá! ¡Aleluya! La muerte. Imaginemos en este momento que el Señor se aparezca, porque no dice hora ni día, si es de día, si es de noche, a qué hora, qué año, qué evento. Será en cualquier momento. Imagínense que en este momento un ángel diga: toque la trompeta. Bueno, ese sonido no es un sonido mejor, angelical, donde, hermano, se abre el telón y Cristo del aire, allí en los aires, diga: sube acá, porque nadie lo va a ver, sino de los aires, sube acá. De tanto así, hermano, imagínense, los sepulcros se abrirán, se van eso. Aquí, hermano, mire, las vestimentas quedarán ahí en el banco. Si yo estoy predicando, de repente queda la corbata, queda la cabeza del pantalón y
y así, y entonces que se quede sentado a buscar el que estaba, ay, ¿dónde está? Ay, hermano, ¿y qué fue? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, que no vino y yo me quedé. Porque estarán todos durmiendo, el uno será tomado y el otro será dejado, estarán todos en un molino, el otro será tomado, estarán todos en el campo, estarán todos viajando, y así va a ser eso, hermano. Desaparición repentina. Tenemos que estar preparados. Primera fase, se va a la iglesia. La primera fase, rapto a la iglesia, nadie ve a Cristo, sino que la gente desaparecerá. Luego de esa primera fase, que va a ser confusión, hermano, ahí es donde se va a manifestar el hombre de pecado. Ahí se va a levantar aquel liderazgo, porque ahorita no hay un liderazgo fuerte en el mundo. Óigame bien, se va a levantar un liderazgo que viene con la bandera de la paz, que viene con la bandera de la prosperidad, que viene con la bandera de la unidad, contando con una plataforma económica, contando con una plataforma religiosa, contando con una plataforma política y con el poder del diablo, un ejemplo de Satanás, el anticristo. Después que la iglesia se vaya, oiga, 7 años de tribulación, los primeros 3 años, el anticristo se encargará de tomar dominio mundial para que la gente ya se le quite ese miedo. Ay, se desaparecieron la gente. Es igual. Cuando hubo el terremoto en Cariaco, uno iba a predicar, todo el mundo se entregaba. Ya pasó el tiempo, la gente perdió el miedo, ya otra vez andan por ahí tomando y bebiendo. Así le pasará a muchos descarriados. En estos días me llamó un descarriado y dijo, ay, hermano, me voy a reconciliar porque ya me iba a morir. Y yo dije, ah, no, este porque está asustado, recibiendo. Fue una noche de culto, no vino más, ya se le quitó el miedo. ¿Qué pasa como la gente de Cariaco? Ese espíritu de miedo. Después que se le quita el miedo, ay, otra vez, haciendo y deshaciendo. Señor, reprende el diablo. Hermano, este camino no lo podemos tomar porque tenemos terror, pánico, miedo. Señor, reprende al diablo. Este camino hay que tomarlo bajo la obediencia, bajo la sujeción y el agrado para Dios. A su nombre. Porque el terror religioso no salva. El terror religioso, hermano, es un mal para los seres humanos. Eso lo utilizaba antes la iglesia popular, el terror religioso. No usamos eso aquí, Señor, reprenda al diablo. Ahora, cuando hablamos de la gran tribulación, no estamos hablando del terror religioso, estamos hablando de los vicios de Dios, estamos hablando del tiempo de Dios. Porque Dios tiene su límite. Dios está esperando, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, pero hay un límite. Dios en los tiempos de Noé dio 120 años. Y Noé diciendo, métase en el arca, venga. Se cumplieron los 120 años y Dios le dijo, entre en el arca. Y vino el diluvio. O sea que Dios tiene su tiempo. 1000 años es como un día, y un día son como 1000 años, y han pasado 2000 años, 2026 años. El tiempo de gracia, se está hablando de la venida de Cristo. Muchos están tranquilos, haciendo del evangelio como una religión más. Tengamos cuidado. En cualquier momento Cristo se manifestará, sube acá, y después lo que se va a manifestar el anticristo, y va a apaciguar, es más, hasta aquellos que se quedaron se les va a pasar el miedo. Pero cuando el anticristo se quite la careta y entonces se levante contra aquellos que adoran a dioses, porque él quiere que le adoren a él, va a mandar a sellar. Ahí muchos se van a dar de cuenta, ay no, ya las cosas, esto no es. Y entonces, hermano, se dejarán morir, se dejarán decapitar, conforme a Apocalipsis 6. ¿Qué dice Apocalipsis 6? Juan vio que delante del altar subían unos con vestidura blanca. Y él preguntó y dijo, ¿y quiénes son estos? Y oyó una voz que le dijo, estos son los que sufren de la gran tribulación, los que han muerto por causa del nombre del Cordero. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Los cuales se les fue puesto vestidura blanca a su nombre. Den un aplauso al Señor.
Pero aquellos tienen que dejarse decapitar, aquellos tienen que sufrir. Ahorita lo que necesitamos es creer, mantenernos allí. A ustedes no lo están decapitando. Y si Cristo viene, veloz. Entonces los que se levanten en la gran tribulación tienen que sufrir. Tienen que pelear la buena batalla. Tienen que vencer. Porque el Señor quiere vencedores, el Señor no quiere cobardes. Los cobardes no tienen parte en el reino de los cielos. Lo dice el versículo 8 de Apocalipsis 21. Vea cómo dice. Apocalipsis 21, 8 dice: oiga, oído. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El cobarde, los hechiceros, los fornicarios, los idólatras ven dos muertes. En cambio, los vencedores ven una sola muerte, la muerte física. Porque viviremos por siempre y para siempre. Amén, hermanos. Entonces, para llegar a Apocalipsis 21, fíjense, tenemos que pasar por el cedazo. ¿Qué sale por el cedazo? La arena finiquita, la arena buena para pisar. Y lo demás pedregoso se bota. Hay que pasar por el cedazo. Rapto de la iglesia. A su nombre. Rapto de la iglesia. Y luego del rapto, Apocalipsis, hermano 19. Óigame bien. Estamos en la iglesia rapto. Apocalipsis 6, Apocalipsis 7, Apocalipsis 8, porque eso es todo el proceso de la gran tribulación, terremoto, caerán montaña de fuego a los mares, vendrán de la tierra demonios, porque las puertas del Hades se abrirán, a atormentar al género humano por 5 veces, como dice Apocalipsis 9. Hermano, los hombres en aquellos tiempos buscarán la muerte y ansiarán morir. Fíjense lo que viene, gran tribulación. Vean lo que es la gran tribulación. ¿Por qué? Porque los ángeles, los 7 ángeles, están derramando las 7 copas, los 7 juicios. Fíjense, juicio de Dios sobre la tierra. Juicio. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Fíjense todo lo que viene, hermano. Fíjense todo lo que viene. Dios tenga misericordia. Pero hay que pasar por eso. Y Cristo se lo reveló a Apocalipsis 19. Mientras aquí en la tierra hay todas esas cosas, la gente corriendo, la gente llorando, la gente pereciendo, la gente se muriéndose y se van para el infierno, hermano, y todas esas cosas. ¿Sabe usted con aquellos que se levantaron qué estarán haciendo? Fíjense lo que dice Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, vea lo que dice. Aleluya. Dice así, 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, gocémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Vean, estaremos alegres, gozando de la boda del Cordero allá con Cristo en el cielo. Ahí lo dice Apocalipsis 19. Ahí lo dice. La iglesia estará ya en fiesta. Estaremos gozándonos y alegrándonos, mientras aquí en la tierra gran tribulación, sufrimiento. Y entonces, después de eso, Apocalipsis 19 dice que Cristo aparecerá visiblemente, como lo dice allí en los libros, como él lo dijo, que todas las naciones de la tierra verán y se lamentarán a ver la señal del Hijo del Hombre apareciendo en los cielos. Cristo aparecerá montado en un caballo blanco, con sus ojos como llamas de fuego, y de su boca una espada pura que sale, bendito sea Dios, buscando a las naciones, y un letrero en su muslo que dice: Rey de reyes y señores de señores, el verbo de Dios. Hermanos, muchos buscarán dónde esconderse, pero Cristo viene a poner fin al Armagedón, al poner fin a la guerra, porque
porque es un periodo de guerra, de destrucción aquí en la tierra. Y Cristo viene a poner, bendito sea Dios, a quitar la gran tribulación. Y entonces invitará a todas las aves de los cielos para que devoren toda la carne de los muertos que perecieron. Imagínense, una limpieza, porque se está preparando. Y ahí es donde se va a cumplir la profecía de los profetas. 1000 años reinará Cristo aquí en la tierra, en Jerusalén, porque la tierra va a ser reformada, restaurada. Óigame bien, una restauración, un reinado milenial, conforme a Apocalipsis 20, el reinado milenial. Cristo viene a poner fin a la Magedón y a reformar la tierra. Cielo nuevo y tierra nueva. Y allí vamos a estar reinando con Cristo 1000 años. Y gobernaremos con Cristo 1000 años. El falso profeta y la bestia van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y el diablo será atado por 1000 años. Óigame bien, Satanás el diablo va a ser atado. Durante esos 1000 años, el milenio aquí en la tierra, en Jerusalén, va a ser paz, gozo. ¿Ves? Luego a cumplirse el reinado milenial, esa revelación, Cristo se la reveló a Juan. Vean cómo viene el proceso, cómo son las cosas. Después de eso, el diablo va a ser suelto y engañará a Gog y a Magog, dos grandes naciones que se unirán contra el Cordero en Jerusalén y pasarán por el valle Megido a hacer la gran batalla, la gran guerra. Y dice la Biblia que entonces Dios desde los cielos los consumirá, los destruirá con una llama de fuego. Y luego de allí pasamos al periodo del trono blanco, el que está sentado en el trono blanco. Y se abren los libros. Y el que tenga su nombre en el libro de la vida, ese es partícipe de la herencia de Dios. El que no se haya inscrito en el libro de la vida, será lanzado en la boca arde con fuego y azufre. Es la segunda muerte, tormento por la eternidad. Muchos dirán, pero si Dios es bueno, ¿por qué va a mandar a la gente a sufrir de esa manera? Hermano, óigame bien, ¿cuánto es el tiempo que Dios ha dado? Su amor, su misericordia, soportando pacientemente. Cuando llegue ya el momento, lamentablemente cada quien asume su responsabilidad, porque hay un juicio, el juicio final. Muchos serán lanzados a la boca de fuego y azufre, y otros habitarán en la santa ciudad, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Dónde vamos a vivir? Denle un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Ahora bien, ¿cómo dice el versículo 7 del Apocalipsis 21? El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todo mentiroso tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está clarito. Esto centrado, clarito. Dios quiere vencedores. Este camino es para valientes, el evangelio es para valientes, esto no es para cobardes. El cobarde retrocede, el cobarde vuelve atrás, el valiente sigue adelante, y esos son los que quiere Dios. Valiente, 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 como dice el himno. A su nombre. Amén. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Esa es la promesa de Dios, hermano. Ahora bien, óigame bien, hermano querido. Yo se lo estoy enseñando literalmente, sin meternos en ninguna profundidad, porque
Si me voy a poner, hermano, a meterme profundo, algo profundo, de repente, hermano, mire, me salgo de lo que Dios quiere que no me salga. Porque lamentablemente hay muchos hermanos eruditos en la teología que empiezan a buscar las interpretaciones, porque el Apocalipsis es conocido, interpretar, y cuando percate esa interpretación lo sacan del camino. Porque entonces ustedes ven las conclusiones que dan, ay hermano, qué cosa tan terrible, que no reprenda al diablo. Qué cosa tan terrible. El Evangelio es algo sencillo. El Evangelio es revelación de Dios. Esto no es para que los sabios miren. El sabio de los sabios es el Dios Todopoderoso. Y Proverbio 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los sabios representantes desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo quiero en la Biblia la palabra de Dios. Hay muchos que dicen: no, pero el papel aguanta todo. No, el papel no aguanta todo, porque si usted le pega un poco, eso se prende, ese pergamino se prende. Aunque sea el papel, y esto es tinta, pero la palabra, la inspiración, la palabra es espíritu y es vida, es autoridad y poder. Y yo creo en esa palabra. Debemos creer en esa palabra. Amén. Porque el camino es Jesucristo. La doctrina la enseñó Cristo. Y ahí está ese camino para heredar los cielos. Cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Dios le bendiga.